Bueno, continuando con el video anterior, es decir, del fentanilo 1, ahora voy a empezar a explicar un poquito más en profundidad todo este tema. Aclaremos que es un tema complejo. Les he hecho una serie de afiches para que hacérselo un poquito más fácil. También quiero aclarar que no es la finalidad de este video enseñarles a hacer drogas ilegales. Evidentemente, ni lo sé hacer, ni tampoco se los explicaría de saberlo. Bueno, el proceso de fabricación de las drogas sintéticas implica varios pasos, pero debe de incluir un ingrediente clave que se denomina precursor. De este tema yo les había explicado en el video anterior el tema de los precursores y los precursores. Digamos, son 4 los precursores principales de las 2 drogas ilícitas más extendidas en el mercado, que serían la metanfetamina y el fentanilo ilegal. Recordemos también que hay 2 fentanilos, que si bien ambas son drogas sintéticas, en la realidad hay un fentanilo que es legal, que es para uso medicinal, que es para, digamos, en el uso de dolores muy fuertes, como en las cirugías o en las fases finales del cáncer. Es una droga muy potente, mucho más fuerte que la morfina. Para los precursores, como venía diciendo, para la fabricación de metanfetamina sería el fenil, la propalona, que sería el P2P, y la metilamina. Y para el fentanilo son el anilino fenetilpeptidina, que es el ANPP, y el norfentanilo. Dado que el P2P, la metilamina, la ANPP y el norfentanilo están ampliamente regulados, los productores de drogas sintéticas han recurrido a lo que se denomina precursores para fabricarlo. De esto también lo he explicado en el video anterior. Bueno, como ven en esta ficha, estas son las sustancias químicas utilizadas en la producción de las drogas sintéticas. Específicamente estamos hablando de la metanfetamina y del fentanilo ilegal. Les expliqué el tema de los precursores. Acá va el P2P, la ANPP y la metilamina y el norfentanilo. ¿Tá? Como ven, es una pirámide, entendámonos. Ahora van a entender un poquito más esto. Dentro de los precursores, también les hablé de los precursores, de los 2 tipos de precursores que hay, y aparte de los precursores, también tienen las sustancias esenciales, que son los aglutinantes, los reactivos, los catalizadores, los solventes y los tintes. Ahora vamos a seguir explicando un poquito más de este tema. Como ven, otros productos químicos también son esenciales para el desarrollo de la metanfetamina y del fentanilo ilícito. Entre ellos se incluyen los aglutinantes, los tintes, los solventes, los catalizadores y los reactivos. Los aglutinantes unen los compuestos químicos de forma permanente o parcial. Los tintes añaden o modifican el color de los productos. Los solventes disuelven o dispersan las sustancias químicas. Los reactivos son sustancias que median en una reacción química, y los catalizadores son necesarios para acelerar la reacción. Ninguno de ellos
forma parte del producto final, pero son necesarios para la fabricación de los precursores y los precursores. En términos generales, como les expliqué anteriormente, vemos que el proceso de obtención de sustancias químicas y su síntesis en sustancias ilegales es una pirámide, tal como representa el gráfico que tienen de fondo de pantalla. En la base se encuentran las sustancias químicas esenciales, que están ampliamente disponibles y son objeto de comercio. Por lo tanto, la parte más difícil de regular. A medida que se va ascendiendo en la pirámide, esas sustancias químicas se vuelven más importantes para la organización criminal, más difícil de encontrar y más importante de regular en esta pirámide. Es decir, vendría a ser el cuello de botella que yo les había comentado en el video anterior. Hay otra cosa que también, esta pirámide también ilustra la paradoja de este comercio ilícito, ¿no? Las organizaciones criminales que buscan obtener drogas sintéticas pueden eludir las normativas bajando o subiendo un nivel, en la realidad bajando un nivel de esta pirámide, extrayendo de la enorme reserva de sustancias químicas menos reguladas. Si los gobiernos vigilan demasiado estas sustancias químicas, lo que se corre es el riesgo de inhibir la actividad económica legal y los intercambios comerciales. En la realidad no existe un sistema mundial uniforme. En la realidad no existe un sistema mundial de controles y marcos jurídicos uniformes. En su lugar, estos esfuerzos regulatorios suelen estar guiados por la ONU, ¿no? Que ha publicado varios protocolos relativos a la fabricación y al movimiento de precursores químicos y estupefacientes. La Convención de la ONU de 1961 creó dos listas de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la lista 1 y la lista 2. Luego se añadieron más en la Convención de 1971 y en su Convención de 1988 la ONU estableció una lista de sustancias controladas que podrían considerarse precursores y sustancias químicas esenciales en el proceso de la producción de esta droga. De drogas. Y acá es donde viene el gran problema, ¿no? Porque cada país miembro establece sus propios marcos normativos y jurídicos, que a veces complementan, pero a veces ignoran esos convenios y las listas de sustancias controladas de la ONU, ¿no? Gran problema. Por ejemplo, las sustancias químicas fiscalizadas por la ONU pueden no estarlo en Estados Unidos o viceversa, ¿no? Otros países, sobre todo China e India, suelen ignorar el régimen internacional de control de sustancias químicas establecido por la ONU. El tema son los retos normativos en algunos países, ¿tá? Esto es que hay que tenerlo claro. Y ahí es donde hay que centrar los esfuerzos reguladores, ¿tá? En Estados Unidos, México, China, India, etc. En cada uno de estos países existen listas de sustancias químicas y estupefacientes que están reguladas o fiscalizadas. Esto en realidad regulado y fiscalizado, ahora les explico, pero son los dos términos que más se utilizan al hablar de estos esfuerzos.
Se usa el término, digamos, regulado o regulada como un concepto general para referirse a sustancias químicas cuya producción y movimiento han sido sujetos a supervisión, sistemas de monitoreo o listas de monitoreo. ¿Tá? Se usa el término regulado o regulada como un concepto general, ¿tá? Para referirse a sustancias químicas cuya producción y movimiento han sido sujetos a supervisión. ¿Tá? El sistema de monitoreo o listas de monitoreo se usa el término vigilada o vigilado para referirse específicamente a aquellas sustancias que han sido agregadas a la lista de vigilancias del gobierno, dado su doble uso, ¿no? Pero que son fáciles de comercializar legalmente, ¿no? Las empresas y particulares que comercian con estas sustancias reguladas deben informar a las autoridades sobre este uso para justificarlo de algún modo, ya sea para fines industriales, académicos, médicos, etc. Pero el incumplimiento de esto en algunos países en la realidad suele acarrear poca o ninguna consecuencia. Y ese es otro gran problema. Nos referimos a las sustancias fiscalizadas como aquellas clasificadas como drogas o sustancias químicas en función de su potencial nocivo, cuyo consumo y venta podrían acarrear penas como multas, sanciones, prisión. Es importante señalar que no todos los países utilizan el término fiscalizadas, ni dividen estas sustancias en, digamos, en múltiples categorías como lo hace la ONU. Existe al menos 100 formas de producir metanfetamina. Los dos métodos más utilizados son los derivados de la síntesis de la efedrina, de la pseudoefedrina o fenilpropalolamina, o lo que es más común llamado norefedrina. Y el método derivado de un precursor llamado 1-fenil-2-propanona o P2P. Esos serían los dos métodos más comunes. Durante años, el primer método, es decir, con la efedrina o la pseudoefedrina, cualquiera de las dos, dominó la producción, por ejemplo, de metanfetamina en México. Pero en el 2008, ese país estableció controles más estrictos sobre la importación y el uso de la efedrina, la pseudoefedrina y la fenilpropanolamina. Entonces los traficantes, digamos, que siempre se están, digamos, mejorando o cambiando sus formas de sintetizar la droga, migraron al método basado en el P2P. Y aunque este precursor, es decir, el que es para hacer la P2P, no es fácil de manejar, y aclaremos que requiere una pericia para sintetizarlo y convertirlo en la metanfetamina de alta calidad, se ha convertido en la realidad en el método dominante de producción ilegal en México y también en otros países. Bueno, como fondo de pantalla le cambié el cartel porque ahora voy a explicar que una de las rutas de síntesis más populares en la producción de la metanfetamina es desde el P2P. Esa ruta se denomina aminación reductora. Esta ruta requiere P2P
y otro precursor conocido como metilamina. En el 2019, el 99% de las muestras de metanfetamina analizadas por la DEA, procedentes de grupos criminales de traficantes mexicanos, utilizaron el método de laminación reductora, y dado que el P2P y la metilamina están sujetos a estrechas regulaciones, los grupos han recurrido a precursores, ¿no?, para sintetizar ambas sustancias. Se puede llegar a la síntesis del P2P a través de diversas sustancias químicas, muchas de las cuales tienen uso legal en las industrias químicas, farmacéuticas y agrícolas, entre otras. Un ejemplo de ello es el uso de precursores como el benzaldehído y nitroetano para sintetizar nitroestireno, y luego a través del P2P. Esta ruta es más conocida como el método nitroestireno. En el 2014, según las muestras de metanfetamina analizadas por el gobierno de Estados Unidos, este era el método más utilizado en la fórmula del P2P. Pero para el 2019 su uso casi había desaparecido por los controles que estaba haciendo, digamos, el gobierno mexicano sobre los precursores. Esto también coincide con las conclusiones del último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU. Después de esto, los productores ilícitos volvieron a mutar el método y recurrieron a otros precursores, como el ácido fenilacético, el anhidro acético y el ácido acético, para producir allí el P2P, a través de una variación del método del nitroestireno. Todas estas sustancias actualmente están controladas por los gobiernos. Los grupos criminales también están accediendo a precursores de diseño, sustancias creadas en laboratorios con el fin específico de producir drogas sintéticas. Su composición química es análoga a la de sustancias controladas y por lo tanto pueden utilizarse para desarrollar precursores. Precursores como el P2P. Pero en la mayoría de los casos aún esas sustancias no están reguladas. Durante años, por ejemplo, el más común fue el APAM, una sustancia con una composición química similar al P2P. Pero en el 2218 el gobierno comenzó a regular el APAM. Sin embargo, otros precursores de diseño siguen sin estar regulados. Es importante entender por qué tiene que haber una comunicación y una acción efectiva entre todos los países. Porque a veces, como ya lo dije, en algunos países usan una normativa y en otros otro. Vamos a entendernos que no solo México produce drogas sintéticas, también se producen en Europa, en Estados Unidos, en otros países de Latinoamérica también. Por ejemplo, en Uruguay se desmanteló hace poco un laboratorio de metanfetaminas. Bueno, del mismo modo, vamos a entendernos que los traficantes acceden a sustancias químicas de doble uso. Por ejemplo, el cloruro de bencilo y el cianuro de sodio se utilizan legalmente en la industria química y farmacéutica, pero también pueden sintetizarse para obtener cianuro de bencilo, que pueden crear APAM
y luego el P2P. Otros productos químicos esenciales también se utilizan como componentes básicos para la producción de drogas sintéticas. La acetona, por ejemplo, actúa como disolvente en el proceso de la producción ilegal, aunque la acetona y otras sustancias químicas esenciales están, en teoría, reguladas o vigiladas, pero siguen siendo algunas de las más difíciles de controlar debido, digamos, a su uso generalizado, ¿no? En empresas, centros médicos, en el hogar, etcétera. Y por lo tanto están totalmente a su disposición. La variedad de sustancias químicas utilizadas para producir metanfetamina sugiere que los métodos son cada vez más sofisticados. Al adaptarse a los estrictos controles de sustancias y recurren a otros precursores. Y entonces los actores criminales también están ampliando su conocimiento y su experticia hasta el punto de intentar conquistar nuevos mercados como Asia y Europa. Les voy adelantando cómo sería en el próximo video, lo vamos a ver un poquito más en profundidad, que existen 3 métodos populares para sintetizar el fentanilo: el Hansen, el Siemfriex y el Gupta. El método Hansen fue el primero y el más conocido en la síntesis de fentanilo, y se derivó del trabajo de Paul Janssen, publicado allá por la década de 1960. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, este método es el más complejo de todos y es el que requiere más tiempo para su ejecución. También puede ser el más peligroso, digamos. El 94% de las muestras de fentanilo analizadas por la DEA en 2018 y el 64% de las muestras analizadas en 2019 se comprobó que se sintetizaron por el método Hansen.